Hay momentos en que el mayo ere acto de rebeldía no es lanzar un grito frente a una multitud. Es algo mucho más silencioso, pero infinitamente más poderoso. Es simplemente quedarse de pie cuando el resto del mundo, ya sea por miedo, por conveniencia o por simple inercia, ha decidido ponerse de rodillas. Esta no es una historia sobre diplomacia o sobre cómo negociar con el poder. Es una historia sobre principios que no se venden. Es la historia de un hombre llamado Mardoqueo. Pero para entender a Mardoqueo, primero tenemos que entender dónde vivían en la puerta. Él no estaba dentro del palacio, disfrutando de los banquetes y los lujos. Tampoco estaba lejos, ignorando la realidad del poder. Vivía justo en el umbral, en ese espacio incómodo donde el poder absoluto se encuentra con la vida cotidiana de la gente. Era el guardián de un secreto, la reina Esther, y el dueño de una convicción que sencillamente no estaba a la venta. Y entonces apareció Amán. Imagina la escena. Amán era el sistema personificado, el ego, con un título real caminando por las plazas de Susa, la capital del imperio persa, y el decreto que lo acompañaba era simple y brutal. Cuando Amán pase, todos deben postrarse, todos deben inclinarse. Esta es la regla no escrita de casi todas las estructuras de poder, desde las antiguas hasta las modernas, para encajar. Tienes que agachar la cabeza para sobrevivir. Tienes que ceder un poco de tu dignidad. Es la presión del grupo, el peso de la jerarquía que te susurra al oído que tu columna vertebral es un estorbo, que es mejor doblarla para no tener problemas. Pero cada vez que Amán pasaba, en medio de todo ese movimiento de cuerpo rindiéndose al suelo, había un silencio que gritaba, un punto fijo en un mar de sumisión. Mardoqueo no se inclinó. No lo hizo. Y esto no era por falta de respeto al orden civil o al rey. Era por un respeto absoluto a su identidad, a su fe en un Dios que prohibía inclinarse ante cualquier hombre o ídolo. Porque cuando sabes quién eres en lo más profundo, hay cosas que tu cuerpo, tu espíritu, simplemente se niegan a hacer. Es una negativa que no nace del orgullo, sino de la coherencia. Hay una soledad aterradora en la integridad. Es un frío que se te mete en los huesos. Cuando todos a tu alrededor se doblan, el que se queda de pie se convierte automáticamente en un blanco, en una anomalía que hay que corregir. Los demás sirvientes del palacio, aquellos que sí se habían arrodillado sin dudarlo, empezaron a susurrar. Se acercaban a Mardoqueo y le preguntaban: ¿por qué desobedeces la orden del rey? Pero seamos honestos, lo que realmente le estaban preguntando era: ¿por qué nos haces quedar mal a nosotros? ¿Por qué tu valentía expone nuestra cobardía? Siempre es más fácil criticar al que resiste que admitir el miedo propio. Analicemos este momento con calma. Mardoqueo no estaba buscando un conflicto, no se levantó una mañana diciendo: hoy voy a desafiar al segundo hombre más poderoso del imperio. Pero tampoco estaba dispuesto a evitar ese conflicto a costa de su fe, de su esencia. Su integridad no era negociable. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros preferimos vivir de rodillas en el palacio de la aceptación social, en la comodidad de no generar problemas, en lugar de quedarnos de pie en la puerta de la verdad, aunque eso nos haga sentir solos? ¿Cuál es el precio que estás pagando por tu comodidad? ¿Qué pequeña parte de ti estás cediendo cada día para encajar? Mardoqueo nos enseña una diferencia vital, una que a menudo olvidamos: la diferencia entre lealtad y sumisión. Él fue increíblemente leal al imperio. De hecho, fue él quien descubrió y denunció un complot de asesinato contra el propio rey, salvándole la vida. Y lo hizo sin pedir nada a cambio, sin buscar recompensas ni reconocimiento. Eso es lealtad, pero se negó a ser sumiso ante el mal. Se negó a arrodillarse cuando un hombre corrupto exigió una adoración que solo le correspondía a Dios. Eso es integridad. Puede ser leal a una causa, a una empresa, a un país, sin ser sumiso a sus injusticias. Y la integridad de Mardoqueo
no era pasiva, no era solo una postura personal y silenciosa, era una fuerza activa que empujaba a otros a actuar. Fue él quien confrontó a la reina Esther cuando ella estaba encerrada en su zona de confort, en la burbuja dorada del palacio. Fue él quien le envió ese mensaje tan duro pero tan necesario. No pienses que por estar en el palacio escaparás. Si te quedas callada, la liberación vendrá de otro lugar, pero tú y tu familia perecerán. Y quién sabe si no has llegado al trono para un momento como este. Él le recordó que el palacio no es un refugio contra la realidad, sino un lugar más cómodo para morir si decides no hacer nada. Mardoqueo no solo se quedó de pie por sí mismo, se convirtió en la columna vertebral que sostuvo a una reina que estaba a punto de rendirse por el miedo. Al final, la historia da un giro increíble. Mardoqueo terminó siendo honrado públicamente por el mismo rey que, sin saberlo, había firmado su sentencia de muerte y la de todo su pueblo. Lo vistieron con ropas reales y lo pasearon por la ciudad en el caballo del rey, pero su verdadera victoria no fue ese desfile. No fueron las vestiduras de lino ni los aplausos de la multitud. Su victoria ocurrió mucho antes, en la soledad de la plaza, día tras día, cada vez que Amán pasaba y él decidía no inclinarse. Su victoria fue decidir que su lealtad a lo eterno era más fuerte que su miedo a lo temporal. La lección para nosotros es clara y potente. No busques únicamente el reconocimiento del sistema, la palmadita en la espalda de tus jefes o la aceptación de tu grupo social. Busca, por encima de todo, construir una fe, unos principios, una convicción que sea más fuerte que la gravedad del mundo que siempre intenta tirarte hacia abajo. Porque al final del día, de nada sirve llegar a la cima de la montaña si para hacerlo tuviste que arrastrarte de rodillas y perder tu esencia en el camino. Ahora quiero que te tomes un momento para reflexionar. Comenta en la caja de comentarios ante qué o quién te estás arrodillando hoy para mantener tu posición, tu trabajo o tu comodidad. ¿Qué parte de tu integridad sientes que has sacrificado poco a poco para encajar? Queremos leer tu historia de resistencia, por pequeña que te parezca. Y si esta historia te ha movido, compártela con alguien que sabes que está bajo presión para ceder sus valores. Recuérdale que a veces quedarse de pie es el primer y más importante paso para cambiar la historia. Gracias por estar aquí en Biblia sin Templo. Tu presencia aquí es valiosa. Nos vemos en el próximo capítulo.